Lucas capítulo 18, hace unos momentos estábamos cantando un canto que los adolescentes, los jóvenes estaban tocando. Cada día tenemos aquí una variedad de participaciones y ahora tuvimos a los jóvenes dirigiendo la alabanza y nos da mucho gusto ser testigos de eso, de ver a estos jóvenes participar en la alabanza al Señor. Lucas 18:8, Jesús está hablando después de una historia que les platicó a sus discípulos, y aquí al final del versículo 8, Lucas 18:8, estuvimos cantándolo. Dice aquí: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que está haciendo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando se refiere al Hijo del Hombre, Cristo mismo se refiere a sí mismo con varios títulos. Uno de ellos, el Hijo del Hombre, es un título que él tiene desde el profeta Daniel. Así lo reconocía al Mesías, el Hijo del Hombre. Pero aquí está hablando Jesús de la segunda venida. Todavía no moría en la cruz ni resucitaba, pero está diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Y cuando él está diciendo esto y haciendo esta pregunta, está haciéndola porque en nuestros tiempos la fe se ha ido menguando. En vez de ir aumentando, se ha ido menguando. Antiguamente teníamos que realmente tener mucha fe para que hubiera ganado y hubiera comida y hubiera lluvia y hubiera cosas. Hoy en día no tienes mucha necesidad de esa fe. Te vas directamente al Oxxo y compras tu litro de leche o como que no necesitas mucha fe. Entonces tu nivel de fe va bajando. Antes se batallaba para tener zapatos y ropa, ahora ya no, donde quieras hay zapaterías. Y para tener un carro antes tenías que pagarlo, ahora ya no, ahora pagas mensualidades más cómodas. Entonces tu fe como que está amortiguándose, como que le estás bajando tu nivel de fe. Ya no necesitas tanta fe para adquirir ciertas cosas, y entonces tu fe se está neutralizando poco a poquito, aunque sí cuesta y sí hay un nivelito por ahí, pero no es como antes. Antes sí era una situación bastante complicada llegar a ciertas cosas porque no era tan fácil. Hoy es tan fácil conseguir tantas cosas, tener las primeras comodidades. Antes comprar una casa era imposible, ahora consigues una casa y despacito vas pagando, ya hiciste tus números, los créditos, y ahí la llevas y ahí te la llevas. Entonces como que tu fe tiende a ser cada vez menos, no necesitas mucha fe para esas cosas. Pero a la vez, al decirnos eso, nuestra capacidad de fe, no estamos usando lo que deberíamos de usar de fe. Y entonces Jesús está haciendo una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Y la fe es especialmente no para cosas, sino es para Él. Le creeremos a Él. ¿Tendremos fe en su nombre? ¿Tendremos fe en su palabra? Como que tiende a bajar cada día, en la medida que vamos avanzando, nuestra capacidad de fe en Dios, nuestra capacidad de fe en Cristo, en su palabra. Como que poco a poco la vamos desdeñando y estamos creyéndole más al mundo, más a la tecnología, más a la ciencia. Le creemos más a eso que a Dios. Y eso es una pregunta que está haciendo Jesús. Al final de los tiempos, parece ser que la humanidad va a estar tan metida en tantas cosas que la van a tener embobada, la van a tener totalmente atenta, y se van a empezar a olvidar de lo sobrenatural que es Dios, del Dios todopoderoso, del Dios que cambia vidas, del Dios que puede hacer cosas extraordinarias que van más allá de nuestra comprensión. Poco a poco nos estamos deslizando mundialmente en otra dirección. Y esto es la pregunta de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿habrá fe aquí en la tierra? ¿Habrá fe en la iglesia? ¿Habrá fe? Eso es una pregunta que Él está haciendo. ¿Tendremos esa fe? Especialmente en su palabra, en la persona de Cristo, no para lograr ciertas cosas que las podemos lograr, y muy probablemente la fe también se use para eso, sin duda.
pero la cosa es la fe en Él. Vamos a empezar a deslizarnos, y es ahí donde no debemos de deslizarnos, sino de agarrarnos continuamente, y a pesar de todas las ofertas que el mundo nos pueda hacer, estamos totalmente enfocados en la persona de Cristo, el autor y consumador de la fe. Ya lo mencionamos en alguna de las pláticas pasadas. Entonces, yo quiero hablarte de 4 expresiones de la fe. Hay 4 expresiones de la fe. Y para poder entrar aquí, yo quisiera empezar con la primera, la más importante, y es la fe soberana de Dios. Hace unas semanas hablaba de los recursos de la fe. Hay recursos para la fe. ¿La Biblia es un recurso para tu fe? ¿Sí? ¿El orar en lenguas es un recurso para incrementar tu fe? ¿Está bien? El acercarte y conocer a Cristo es Él mismo el autor y consumador de la fe. Ya lo hemos oído. Pero aquí hay una fe soberana de Dios, donde Dios interviene contigo o sin ti. Es algo donde tú naciste en un tiempo donde ya había oxígeno. Cuando saliste del vientre de tu mamá ya había un sol, ya había una tierra que estaba girando. Tú no participaste en nada. Fue la soberanía de Dios que lo hizo, y lo hizo para ti, lo hizo para nosotros. Y es algo soberano de Dios. Dice ahí en Hebreos que por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Quiere decir que por su pura soberanía, por su puro beneplácito, Dios creó todas las cosas sin tener que consultar con nosotros, sino solamente por su soberanía lo hizo, por su pura soberanía. Y esa soberanía tiene un propósito. Digan conmigo, propósito. Esa soberanía de su fe tiene un propósito. Cristo está sanando gente y la gente ni se da cuenta. Cristo está resolviendo cosas para gente que ni lo conoce. Había un ranchero que conocí hace unos años. Estaba yo preparando ahí un estudio en la oficina, tenía un negocio, y él llegó y me empezó a platicar, y yo estaba ahí hablando con él, y estaba yo preparando un estudio sobre la fe y el Espíritu Santo. Yo me acababa de convertir, y total llegó el señor se sentó ahí conmigo, un hombre sencillo de San Luis Potosí, muy humilde, y yo estaba ahí. Parece que me lo mandó a propósito Dios, me lo puso ahí enfrente de mí. Y me dice que él estaba ahí, y de repente que lanzó, platicando conmigo, dice: oiga, le voy a platicar algo que me pasó. Le dije: ¿qué le pasó? Dice: pues andaba ahí en San Luis, y andaba yo jalando leña de los árboles, y la aventaba el mecate y jalaba, y nunca se me va a olvidar algo, y pues no sé por qué se lo voy a platicar, pero le voy a decir lo que me pasó. Y con el mecate jalaba y jalaba la leña, y caían los pedazos de leña, y yo eso lo usaba para calentar mi comida y esto y lo otro. Y de repente agarré la riata, dice, la aventé arriba, y le jalé, y le jalé, y le jalé, y fíjese, se me quedó atorada la riata, y ya no la podía bajar. Entonces me volteé y dije: pues no, pues ya la di por perdida. Dije: no, pues ya la perdí. Entonces di unos pasos así, y cuando de repente oí, y volteé, y ahí estaba la riata en el suelo. Ah, chiva, está muy raro, es como que cayó. Dice: yo no hice nada para que se cayera ese mecate que estaba ahí atorado. Ya había tardado mucho rato, jale, y no se venía. No se le hace raro, me decía. Y yo dije: pues sí, está muy raro eso. Está muy raro eso. Y el hombre me empezaba a platicar cosas así. Y de repente dice: y le voy a platicar otra historia que me pasó. Dice: yo estaba en el monte allá, y de repente un gato montés se me dejó venir, mano. Y estaba el gato montés enfrente de mí, se me está acercando, yo lo vi, y yo no sabía qué hacer. Dije: me va a agarrar, me va a hacer pedazos. Y lo vi, y no sé qué me pasó, pero empecé a decir así como que algo así raro, me salía de la boca. Y se me quedó viendo el gato montés así, y se fue. Dice: ¿no se le hace raro? Yo dije: oye, este cuate me está dando un curso de fe a mí, ¿verdad? Yo estaba preparando un estudio, y él me estaba dando así los testimonios en mi cara. Un ranchero que no sabe leer ni escribir. Le dije: oiga, ¿y usted es bautizado en el Espíritu Santo? Digo: ¿qué es eso? Le dije: mire,
A lo mejor oró en lenguas y dijo, ¿qué es eso? Dijo, total, dije, pues yo tengo la terminología, pero usted tiene la experiencia, usted tiene la vivencia. Algo le pasó a usted. Esa es la soberanía de Dios. Cuando Dios soberanamente obra en la gente que tú ni sabes, ni te imaginas. ¿Cuántas cosas no te habrán pasado a ti de la soberanía de Dios que ha interferido de alguna forma algo que venía en tu contra y te favoreció? Y no te lo esperabas, no te lo esperabas. Soberanía de Dios. Entró de una manera soberana y lo hizo Él. Ni oraste, ni ayunaste, ni oraron por ti, ni nada. Nada más soberanamente Dios intervino y lo hizo. En otra parte dice, por su puro beneplácito, porque a Él le plació, ¿sí? Y no hay discusión, pasó así y así fue. ¿Sí me explico? Soberanía de Dios. ¿Por qué escogió a María para traer a Jesús al mundo? Soberanamente. María no le andaba diciendo, embarázame, Señor, yo quiero tener nada, nada. Soberanía de Dios. Soberanamente intervino Él. Y esta es una fe soberana de Dios. Ahora, la fe viene de Él, lo decíamos la vez pasada. ¿Sí? Tú vas aquí a Efesios capítulo 2 y dice que por gracia somos salvos, por gracia. Sí, en otra parte la palabra gracia también se conoce como fe. En Efesios, en el libro de Hechos 7, versículos 8 y 9, nos dice que Esteban era lleno de gracia. Y cuando dice eso, la palabra era lleno de fe. Aquí dice, Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Es decir, antes de que tú nacieras, ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya había derramado su sangre y tus pecados ya estaban listos para ser borrados. Soberanamente. Ya había llegado la provisión antes de que tú te enteraras que existía Jesús, que vivió Jesús, que murió Jesús, que resucitó Jesús. La provisión soberana de Dios ya la había hecho. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es tuyo, esto es un regalo soberano de Dios a tu favor. Te lo dio Él soberanamente. Y cuando hablamos de salvación, tú dices, pues salvación, pues gracias por salvarme, pero yo necesito un carro, yo necesito una casa, y empiezas a pedir cosas como que la salvación no es importante. El día que llegues y veas el infierno, te vas a dar cuenta que gloria a Dios por la salvación. Qué bueno que no fue el carro, ni la casa, ni lo demás. Qué bueno que me salvó. Porque eso va a ser mucho más grande que tu pip, pip y todas esas cosas. Soberanía de Dios, tenía un propósito. Había un hombre leproso ahí en Marcos capítulo 1 y está ahí y se acerca con Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús dice, yo quiero. Ese yo quiero es soberanía de Él. No le está diciendo sáname, le está diciendo, dentro de tu soberanía, ¿está el sanarme? Sí o no. Y le está diciendo, sí, dentro de mi soberanía está el sanarte. Y se sanó. Dentro de tu soberanía, Señor, están todas las cosas, porque tú eres soberano Dios. Y no hay quien se oponga a lo que tú dictamines o tú digas. Tú eres el que tiene la última palabra. Segunda expresión de fe. Esta fe se le llama fe de cada uno para sí mismo. Fe de cada uno para sí mismo. Ahí te va. Esta fe Dios ha puesto en cada uno de nosotros, crea o no crea. Puede ser un musulmán, un hindú, un ateo. Dios ya puso una medida, una porción de fe. Que la use o no la use, ya ese es problema de él. Pero esa medida de fe es una fe puesta por Dios a beneficio de cada uno. Déjame ponértelo así. Cristo puso una medida de fe soberanamente en mí. Ok, a Él sea la gloria por eso. Pero ahora mi fe, esta fe, es una fe a beneficio mío. ¿Cómo es eso? Si yo enfoco esta fe en la persona de Jesús, que es la persona
a la cual tengo que conectar mi fe, entonces el primer beneficiado voy a ser, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El primer beneficiado voy a ser yo. Voy a recibir salvación por haber conectado esta fe que Él me dio en la persona de Jesús. Entonces, es una fe que cada uno tiene para beneficio tuyo. Pero no se limita a eso nada más. Cuando hablamos de salvación, hablamos de todo un cúmulo de cosas que incluye la salvación. Entonces, tú puedes orar con la fe que tú tienes por lo tuyo, tu sanidad, tu provisión, tu trabajo, lo tuyo, lo que te corresponde a ti. Es una fe de cada uno para sí mismo. Te voy a poner un ejemplo. Aquí Romanos 12:3 dice que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Y sales a la calle y tienen fe. Pero es que no, hombre, dicen maldiciones y andan bien chuecos y andan en esto y lo otro. Ok, la tienen, no la han activado. Tú ya la activaste, ellos no lo han activado. La tienen que activar. ¿Cómo la activan? En la persona de Jesús. Pero vamos a hablar ahora de nosotros. Tú ya activaste la fe en la persona de Cristo. Si alguno no ha recibido a Cristo, no te vayas de esta reunión hasta recibirlo, porque ese es el que te activa esa fe. Es importante que tú actives esa fe en tu vida para tu propio beneficio. Pero déjame decirte aquí, hay ejemplos. Por ejemplo, Hechos 14, versículo 9, está el apóstol Pablo en sus viajes misioneros ministrando y de repente se encuentra con un hombre enfermo en un pueblo. Y aquí dice en el capítulo 14, versículo 8, dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién tenía fe para ser sanado? ¿Pablo o el lisiado? ¿Quién tenía fe para ser sanado? El enfermo tenía fe para ser sanado. Y Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Esa fe era para él mismo, un beneficio personal. Y ese beneficio personal sucedió el milagro y se sanó. ¿Me estás entendiendo? Entonces hay una fe que tú la tienes soberanamente de parte de Dios y que puede servirte a tu favor. Está para ti. En tus tiempos de oración, en tus búsquedas. No estás dependiendo de los demás, es entre tú y Dios. En tu tiempo de oración, en tu tiempo de creerle a Dios. ¿Qué va a pasar si te agarra una situación allá allá en Chipinque o en algún punto allá arriba se te descompone el carro, te pasa algún detalle y necesitas ayuda y no hay 1000 personas alrededor de ti? Pero dice que viendo que tenía fe, ¿quién? El individuo, algo pasó ahí. Algo sucedió ahí para esa persona. Usó su fe esa persona para ese propósito y Dios lo bendijo. Esto es importante verlo. Más adelante tenemos otro ejemplo en Marcos capítulo 5. Está la mujer con flujo de sangre. Jesús está pasando por ahí y ella dice: si tan solo me extiendo y toco la orla de su manto, seré sana. Nadie sabía nada. Ella estaba usando su fe para ella. ¿Me están siguiendo? Y cuando ella usó su fe para ella, se sanó. ¿Y qué le dice Jesús? Vete en paz, tu fe te ha sanado. La usó para ella. Es una fe que puede usar para ella. Dios no está enojado que tú uses tu fe para ti. Precisamente la puso para que tú uses tu fe, esa fe de Él, soberana, en ti, para ti. La puedes usar. Pero no se limita ahí. Fíjate cómo prospera, cómo avanza el objetivo de Dios. Luego viene la tercera expresión de la fe. Y esta es la fe de otros para los demás.
¿Qué quiere decir eso? Muy bien. Quiere decir que esta fe que Dios depositó soberanamente en mi vida, ahora yo la puedo usar para mí mismo, para cosas que yo necesito. Pero Dios no se limita a una vida egoísta, a un cristianismo que nomás está buscando la prosperidad personal, sino que ahora entiendo que tengo un compromiso de que mi fe está también, es tanta que la puedo repartir a los demás. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí hay una historia en el libro de Marcos, donde en Marcos 2, si quieren ir ahí, hay un lisiado donde pues no puede moverse y lo llevan a 4 amigos, toman el camastro, está ahí tendido, quieren entrar, no pueden entrar, está lleno de gente, como decíamos hace rato. Toda la gente estaba buscando a Jesús, toda la gente quería algo de Jesús, quería ver a Jesús, quería ser sanado, ser liberado, y no pueden entrar con este lisiado que está ahí. Entonces a uno de ellos se les ocurre y dice, ¿sabes qué? Vámonos al techo, abrimos el techo y lo bajamos por ahí. O sea, qué ocurrencia, ¿verdad? Pero bueno, se le ocurrió, es una gran ocurrencia, o sea, es una creatividad. Entonces, yo no sé quién fue el dueño, ¿verdad? Si le dejó, si se arrepintieron después o les cobró, no sé qué pasó ahí. Pero lo único que sí sé es que ellos se suben al techo, abren y bajan la camilla con el enfermo, los 4. Lo van bajando. Y cuando lo bajan, lo ponen exactamente enfrente de Jesús. Y yo creo que estaba viendo la polvadera y todo cayendo del techo, no sé qué pasó. Pero Jesús voltea y los ve y ve que los otros están bajándolo a él ahí. Y a Jesús, dice aquí Jesús, versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos. Esta es la otra expresión de la fe. Una es la soberanía de Dios, contigo o sin ti. La otra es la que Dios te dio a favor tuyo. Y la otra es la que Dios te dio a favor de los demás. Y Jesús ve a estos 4 bajando, dice, vio la fe de ellos y dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y finalmente lo sana a este hombre. Pero no era el lisiado no tenía la fe, eran los 4 que tenían la fe, los 4 que rodearon al lisiado. Ellos tenían la fe y la estaban invirtiendo a favor de otros. ¿Sí están entendiendo eso? Y dice la Escritura que donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y está hablando de un ponernos de acuerdo, un sumar la fe. Suma la fe. Cuando oramos ahorita, estamos sumando la fe. Y al sumar la fe, el impacto de la respuesta es mucho más gloriosa. Y yo puedo decir que puede ser tan gloriosa como cuando uno solo ora y cree. Puede ser así de gloriosa si se juntaran 5 o 6 para orar. ¿Sí estamos entendiendo? De este miércoles al que sigue, vamos a tener la reunión nacional por México. Aquí estamos activando nuestra fe a favor de México, a favor de gente que ni conocemos. Cuando nos reunimos aquí para orar por familiares o ahí en tu casa se juntan para orar por una necesidad, sea la que sea, esa suma de la familia, sumando la fe de todos a favor de los demás, a favor de otro objetivo, a favor de un objetivo común. Y eso es agradable al Señor. Esa es la fe que Dios ha puesto, y es una expresión de fe de todos nosotros, de otros, por los demás. Esta es una. Lucas capítulo 7 nos habla la historia de un centurión, donde el centurión manda a pedir que vaya Jesús a su casa para sanar a un siervo suyo. Y Jesús dice, vamos. Y camino allá, de repente le manda a decir, sabes que no vengas a mi casa, tú eres judío, yo soy gentil, no tiene caso que te metas y te hagas inmundo por entrar en la casa de un gentil, yo conozco las leyes judías. Pero mira, di la palabra y mi siervo se sanará. Y entonces Jesús se impresiona de la fe de este centurión. Ahora ya no son 4, ahora es uno solo.
es uno solo, que le está diciendo: sana a mi siervo. Yo te creo que tú puedes sanar a mi siervo. Es la fe de uno por los demás. ¿Me están siguiendo? Y esa fe sanó a su siervo. Tenemos otro caso de una mamá que viene y le dice a Jesús: sana a mi hija. Y le dice Jesús: yo no vengo a darle comida a los sirofenicios, yo vengo a los judíos. Y le dice: pues hasta los perros, yo no les doy de comer a los perros, ¿verdad? Y casi la denigra, y a ella no le importa. Ella brinca los obstáculos culturales y cualquier sentimiento que pudiera tener, y dice: ay, me ofendió, ya me voy, no lo quiero ver. O sea, nada de eso, sino brincó el obstáculo. Y ella dice: mira, hasta los perritos se comen las migajas de sus amos, yo me las como, dame lo que sea, pero yo sé que tú tienes suficiente para bendecir a mi hija. ¿Y qué le dijo? Mujer, grande es tu fe. Esa fe que Dios te ha dado a ti, la has usado para los demás, para otros. No es nada más para ti. Aunque es tu hija, podríamos decir que es nada más para lo suyo, pero aún así es para otra persona. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí con esta mujer. En el libro bueno, ya no me quiero meter más aquí. Nomás quiero decirte que a distancia, la fe nuestra opera a corto, mediano y largo plazo, o a cortas distancias, medias distancias y largas distancias. Tenemos algo que entender del poder. Por eso es importante que entendamos que cuando nos reunimos para orar, ahí está sucediendo algo espiritual de gran calibre. De gran calibre. Salmo 133 nos dice esto: qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Pues no nomás que se sienten juntos, echarse el cafecito, ¿verdad? Hay algo que están haciendo los hermanos juntos. Están haciendo una sinfonía de oración. Se están poniendo de acuerdo todos en una misma fe. Estamos coincidiendo, puestos de acuerdo por algo. Y dice: es ahí donde Dios manda bendición y vida eterna. Dios está mandando ahí, cuando coincidimos nuestras fes en un solo punto, ahí manda Dios bendición y vida eterna. Por eso es importante. Ahora te voy a decir algo. Por eso también no oramos juntos, porque el adversario, el diablo, no quiere que oremos juntos. Él sabe el poder que hay en tu fe por los demás. Nuestra fe unida a favor de los demás es muy poderosa. Entonces, para que eso no suceda, lo que él procura hacer siempre es dividirnos, enojarnos, separarnos, ocuparnos, distraernos, que no tengas el tiempo para interceder, porque sabe que hay un poder en esa oración cuando se activa la fe en esa dirección. ¿Sabes tú que las reuniones de oración son las menos asistidas? Son las menos asistidas, cuando menos gente va. Y tú te dices: ¿por qué? Como que no tiene mucha importancia. Pero la pregunta es esta: ¿quién les dijo que no tiene importancia? ¿De dónde les llegó esa idea? Pues no fue del pastor. El pastor no te anda diciendo: no tiene importancia la reunión de oración, no vengan si no quieren. O sea, no, el pastor no va a decir eso. Entonces, ¿quién dice eso? ¿Quién está soplando esa idea? ¿Quién está inyectando esa idea? ¿Cómo te llegó esa idea? ¿Cómo te neutralizó a decir: no me interesa eso? Pues ya sabemos quién, porque él sabe que la fe puede mover montañas, y donde están dos o tres reunidos, ahí está Cristo. Sí estamos entendiendo, y hay mucho poder en eso. Por eso la reunión de oración familiar es vital. Que tengas una oración, que tengas un compañero, una compañera de oración, y se pongan de acuerdo para orar. Es importante, porque tu fe la puedes activar a favor de los demás, y tiene unas respuestas tremendas. La iglesia de capítulo 12 de los Hechos estaban orando sin cesar por Pedro. La fe de ellos a favor de otros. ¿Y qué pasó? Bajó un ángel y liberó a Pedro. Cegó a los 16 guardias. Salió libre Pedro hasta la puerta de la casa. La oración de ellos hasta la puerta de la casa se los trajo. ¿Sí me estás entendiendo eso? Entonces, la fe de ellos liberó a otros. Es importante entender esto. Entonces, tu oración en grupo, en familia, es bien importante.
produce efectos que van más allá de nuestra comprensión. Suceden cosas que no te las vas a acabar. Y luego entramos aquí, la última es la fe, que aumenta la fe de los demás. Ahora sí, ya no es por una sanidad o por una liberación o por una provisión, sino nada más el Espíritu Santo aquí está ahorita y está trayéndote fe. Hay gente entre nosotros que tienen niveles de fe más altos. No tengo el feómetro, porque hay unos que sí son, pero bueno, ojalá me entiendas. El feómetro es para decir, no es de feo, pero el feómetro es para saber que tú tienes más fe que otros. Se podría detectar eso, pero bueno, por sus frutos lo conoceréis. Pero quiero que me entiendan, dentro del cuerpo de Cristo hay gente, ahí arriba ahí, que tienen fe, niveles de fe muy altos, y que tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Te necesitamos, por favor no te vayas. Si tú eres ese que traes el nivel de fe, aquí por favor, welcome, esta es tu casa. ¿Por qué? Porque tu fe en ese nivel nos incrementa nuestra fe al nivel, por lo menos a lo que tú traes. ¿Sí me están entendiendo eso? Esa fe, el don de fe, es necesario en el cuerpo de Cristo. No es nada más el Superman que tiene la fe para hacer cosas y todos, wow, no. Es el que tiene el don de fe, y los demás, aprendiendo de ese nivel de fe, nuestra fe se incrementa, crece. Es como un fertilizante el don que ayuda a crecer nuestra fe. Por eso es necesario tener una voz de fe en la casa. Alguien que tenga la voz de fe, usualmente son las mujeres, pero bueno, esa fe es necesaria en la casa. Alguien tiene que decir, sí podemos, o vamos a hacerlo, le creemos a Dios, y empiezas a alinear en esa dirección, y los demás van alineándose al que tiene más fe, y va creciendo la fe de los demás. Eso es aquí para todos nosotros. En la iglesia necesitamos gente de fe, en la empresa necesitamos gente de fe, necesitamos gente de fe. Alguien tiene que tener un nivel de fe más alto que inspira a los demás a subir al nivel de fe. Los discípulos le decían a Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Por qué le decían eso? Porque veían lo que él hacía y se le juntaban. Llegaron a un punto donde Juan y Jacobo le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que se chamusquen estos tipos que andan ahí poniéndose a pensar? O sea, ellos ya se creían que ya la fe que le habían quitado a Jesús ya la traían ellos para hasta traer fuego. Y Jesús dijo, no muchachos, no usen la fe así no. No se hacen chicharrones con la fe. O sea, no es así. Eso es lo que nos toca a nosotros. Esta fe, este don de fe existe. Y tú puedes decirle al Señor, incrementa mi fe, Señor. Te lo puede incrementar. Y cuando identifiques gente con fe, acércate con esa gente. Tu fe va a subir, va a aumentar. Vamos a orar ahorita ya. Sí, vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. La fe nos ha sido dada por gracia, y todos tenemos esa medida de fe. Ahora es activarla en la persona de Jesús. Y yo quiero animar a los que han venido hoy, tal vez por primera vez, que nunca han recibido a Cristo, que tú lo recibas. Y tú puedes hacer esta oración conmigo ahí donde estás, en voz alta. Puedes levantar tu mano si quieres hacer la oración. Ahí nada más levanta tu mano y dice, yo quiero hacer esa oración de mi fe en Cristo. Y decirle ahí en voz alta, decirle, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Esa obra profunda
en mi corazón. Te doy gracias por resucitar de los muertos y que vives. Ven con tu Espíritu Santo y aumenta mi fe, Señor. Aumenta, incrementa mi fe, Señor, para las cosas que yo necesito, pero ahora para orar por los demás y bendecir a los demás, sanar a los demás, liberar a los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por aumentar mi fe. En el nombre de Cristo, Señor. Lo recibo. Ahorita lo recibo. Se derriba toda fortaleza de duda y de incredulidad, y se afirma la fe en Cristo Jesús, en su palabra y en su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Pues vamos a practicarla a Cristo, o sea, darle la gloria a Cristo.